Señor. Aquí ya le cogí la hora, gracias a Dios. Ah, Bendiciones. igual, igual. ¿Su hija cómo sigue? Está, vi que Muy pidió. bien. Ah, ok. Sí, gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Ah, Amén. ah, Amén. Muy pidió- bien. Amén. Sí, excelente. gracias. A esperar que el jefe nos dé la señal, listo. Vamos entonces. Gracias. Muy bien, hermanos, hermanas, gusto en saludarles. A pesar de la distancia, nos vamos agarrando cariño por el contacto, por conocernos y bueno, es grato verlos a ustedes, pues. Que Dios les bendiga y nos ayude a todos a seguir perseverando, pues. Ojalá que nos Amén. podamos ver algún día, si no aquí en la tierra, ya en el cielo. Vamos a empezar el estudio, vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge que nos ayude con la oración, por favor, y considere a la hermana Yesenia que ha estado con una dolencia en la columna, por favor. ¿Cómo no, hermano? Encantado. Gracias. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, gracias le damos, Padre, porque nos permite siempre tener las bendiciones de estar escuchando casi todos los días su santa palabra, una porción de su palabra que traen siempre los hermanos que estudian, que buscan siempre traer estos mensajes que nos permiten espiritualmente ir creciendo y que nos acercan cada día más a usted. Gracias por esas bendiciones, Padre amado. Gracias por Amén. todo ello. A hoy día le pedimos, Padre, que nos acompañe, que nos llene de Espíritu Santo. Al hermano quien va a llevar el estudio, como aquí estamos oyendo su palabra para que poder entender adecuadamente el mensaje que usted nos quiere dar. Acompáñenos, Padre, guíenos, Padre, condújanos, Padre. Permítanos, Padre, orar por la hermana Yesenia, que está padeciendo un problema de salud. Su intervención, Padre, Amén. su mano, su providencia divina, para que pueda ella mejorar, estar tranquila y poder avanzar en este mundo, en el avance del Evangelio y el encargo que usted nos ha dado. Oramos por todos nosotros, cada uno de los problemas que tiene, para poder superarlos, siempre siendo su voluntad, pero ahí vamos, Padre, siempre en el camino que usted nos ha trazado, siempre en la huella que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para un día estar cerca de Amén. usted, al lado de usted. Gracias le damos, Padre. Oramos por todos los hermanos en este día. Para nosotros todos los días son especiales porque estamos y nos sentimos al lado suyo. Pero hoy, el día del Señor, en toda la Iglesia Universal que se reúna, que siempre sea de sabiduría, de sano conocimiento para que podamos siempre avanzar en el avance de este hermoso mandato que usted nos da, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas Amén. gracias, hermano Jorge, por la oración y también por acompañarnos. Vamos entonces a compartir pantalla. Sí. Muy bien, ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Esta sería la 2. Ahí estamos, ¿ok? Y vamos aquí a cerrar algunos micrófonos. A ver, aquí creo que estamos. Eso. Bueno, nuevamente, pues bienvenidos. Vamos a estudiar hoy la parábola de las minas. Está en el libro de Lucas. Eh, que una parábola interesante. Muchos la terminan o la comparan con la parábola de los talentos, pero déjame quitar este cuadro de aquí para que lo vayan. Pero es una parábola que tiene ciertas diferencias a la parábola de los talentos. De hecho, la parábola de los talentos fue pronunciada unos 6 días después de pronunciar la parábola de las minas. La parábola de los talentos fue pronunciada después que se anunció la destrucción de Jerusalén por parte de Jesucristo, después que Cristo tuvo esa conversación tan dura con los fariseos, con los judíos, pues. Y esta fue dicha mientras él estaba subiendo de Jericó a Jerusalén, pues.
Él iba en todo su proceso de, de, de trabajo de evangelizar, de buscar al perdido, pues él iba avanzando ya en su última subida a Jerusalén, donde finalmente sería crucificado. La parábola de las minas fue referida por Jesús en su viaje a Jerusalén, donde moriría crucificado a mano de los romanos por voluntad de los judíos. Él sabía que estaba haciendo su último recorrido para ser glorificado. La glorificación de Cristo, pues, iba a ser el resultado de esa crucifixión, de esa muerte que él iba a tener. En este caso, él iba acompañado por sus discípulos, ¿no? Pero también por una multitud de personas que iba en crecimiento a medida que se acercaba a Jerusalén. O sea, él iba enseñando, iba haciendo milagros, sus discípulos, que no eran solamente los 12 apóstoles, sino otros discípulos, lo acompañaban, era un número importante, pero también iba mucha multitud acompañándole y siguiéndole, pues, porque había expectativas siempre que él estaba, hacía milagros, señales, prodigios y todas esas cosas, pues siempre había una multitud que lo seguía. Y aquí no era diferente. ¿Ok? Generalmente cuando Jesucristo habla de las parábolas, pues debemos buscar el contexto inmediato para darle una buena interpretación. Igual con cualquier libro de la palabra, con cualquier pasaje bíblico, siempre debemos ajustarnos al contexto, porque el contexto es el que nos ayuda a discernir claramente cuál es el propósito de que se dijera algo o algo. Entonces, esta parábola tenía unos fines, unas metas, unos propósitos por las cuales Cristo las pronunció. En Lucas 17:11, unos versículos antes, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. O sea, él iba a un recorrido. Samaria, Galilea, eh, Jericó, pues, y básicamente, pues, iba haciendo una serie de milagros, señales y prodigios, y las personas los estaban siguiendo, pero vamos a ver que los estaban siguiendo no solamente por los señales y los prodigios. En Lucas 18, del 31 al 34, sigue diciendo, unos versículos más adelante, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces Cristo les está hablando claramente a sus discípulos. Creo que esta era la tercera vez que les revelaba que iba a morir en Jerusalén. ¿Ok? Y aquí pues vemos que sus palabras son bastante claras. Pues. Dice que primero se iba a cumplir todas las cosas que están escritas por los profetas acerca de él. Pues. Dice que va a ser entregado a los gentiles, a los romanos. Va a ser escarnecido y afrentado y escupido. Le van a azotar y después le matarán. Pero él está diciendo que al tercer día iba a resucitar. Y ellos no comprendieron, pues, a pesar de que no era la primera vez que Jesucristo les hablaba de su resurrección. De allí, pues de acá, llegó al camino que ya iba a Jericó. Cuando llegó a Jericó, pues él tuvo el encuentro con Zaqueo. ¿Ok? Pero mientras iba subiendo, era una cuesta enorme, eran muchos kilómetros. eh, Jerusalén creo que está a no sé si unos cuantos kilómetros por encima de Jericó, en el sentido que Jericó está al nivel del mar, o creo que un poco más bajo del nivel del mar, y Jerusalén está mucho más alto, entonces era una cuesta, pues. Por eso dice Lucas 19:28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Ok? Y dice en Mateo 20:29, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. O sea, realmente iba mucha gente con Jesucristo. Pues. Iba mucha gente acompañándole a Jesucristo. No estaban en contra de él, sino que más bien les estaban apoyando, animando. O sea, estaban gozosos, pues.
Sí había siempre dentro de la compañía que seguía a Jesucristo, pues aquellos que estaban buscando algo para incriminarlo, como diríamos hoy en día, para acusarle, pues. ¿Ok? Y subiendo a Jerusalén, pues él llegó a Jericó y... Segundito, ajá, ya le di entrada. Y entonces habla la parábola de las minas, pues. ¿Ok? Él siempre estuvo rodeado de multitudes. Por ejemplo, en Lucas 18, del 35 al 39, dice lo siguiente. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo iba caminando, pero tenía una enorme multitud. De hecho, cuando se reunió con Zaqueo, vemos que Zaqueo no podía acercarse a Jesús a- debido a la cantidad de personas que le seguían. Preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, las multitudes, hermanos, no solo seguían a Jesús por los milagros, sino que tenían esperanza, y esto es importante, y esto por esto fue que Jesucristo refirió eh, la parábola de las minas, tenían esperanza en que Él establecería el reino del Mesías, un reino terrenal, un reino fuerte que los libraría de la opresión de Roma, pues. Por eso es que le estaba siguiendo tanta gente, o sea, tenían la esperanza de que cuando Cristo llegara a Jerusalén, iban a establecer el reino rápidamente, pues. Entonces, en la entrada a Jerusalén vemos cómo le recibieron las multitudes, cumpliendo la profecía que se había dado de que su rey vendría sobre un pollino. Entonces, al verle el cumplimiento de las profecías del, del libro de Zacarías, ¿ok? Creo que es Zacarías, sí. Entonces, eh, vemos que las personas, el pueblo que está esperando ese rey, automáticamente pues lo relacionaron con Cristo. Entonces dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba, esto ya lo leímos, perdón, y esto también, me fui para atrás sin darme cuenta. Ok, entonces en la entrada a Jerusalén vemos cómo le recibieron las multitudes cumpliendo la profecía que se había dado de que su rey vendría sobre un pollino. Lucas refiere que la multitud eran discípulos, dice Lucas, pero no eran solo los 12 apóstoles. La palabra multitud significa número grande, multitud, populacho, muchedumbre, una compañía grande, mucha gente, pues. Eran muchas las personas que estaban siguiendo a Cristo. Lucas 19, el 35 al 38 dice, lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, pues. Entonces, esto era el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Pero Mateo nos lo refiere de esta manera. Y 21 del 8 al 10, la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Fíjense que cuando el autor dice una multitud que ya se define como muchedumbre o muchas personas, él además acentúa que era muy numeroso, o sea, la cantidad de personas que estaban siguiendo a Jesús era grande. Entonces la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? O sea, había una expectativa enorme con respecto a Cristo, pues. Y por eso es que los líderes judíos, las principales autoridades, vieron que realmente el entusiasmo de las personas era muy grande por Jesucristo. Mateo 21:4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta,
cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, ¿qué decía la profecía? Que el rey vendría sobre un pollino, ¿ok? Sobre un animal de carga, pues. Y los judíos lo entendían y lo comprendían. Entonces, esa señal que estaba sucediendo cuando Cristo fue montado en el pollino, ibas camino entrando a Jerusalén y después yendo por Jerusalén, pues fue una señal realmente muy clara para los líderes judíos que se preocuparon porque, como hemos dicho en las parábolas anteriores, ellos no tenían confianza en Cristo, ellos no consideraban que Cristo fuese aquel líder, aquel hombre fuerte que los fuese a liberar de los romanos, más bien pensaba que si el pueblo hacía rey a Jesucristo, finalmente los romanos vendrían y destruirían a Jerusalén y al templo, pues. Ahora, el punto que quiero establecer, hermanos, de por qué estoy haciendo esta introducción, porque me gusta ver el contexto para poder entender la parábola, es que quienes seguían a Jesús estaban siguiendo a su futuro rey a Jerusalén. Esa era la realidad que estaba pasando. Lamentablemente no llegaron a entender que su reino no era de este mundo, inclusive sus discípulos. No era el rey guerrero que se levantaría en armas ni establecería el reino echando a los romanos a la fuerza. La parábola de las minas tiene que ver como respuesta a las intenciones de la multitud de hacerle rey y de que estableciera muy pronto el reino de los cielos. Entonces, ya analizando la parábola, dice en Lucas 19:11, oyendo estas cosas, ¿quién? Cristo. Prosiguió Jesús, ¿ok? Prosiguió Jesús implica que siguió enseñando, pues. Algunas versiones lo traducen así, y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, primer punto, y segundo, dice, ellos pensaban que en la multitud, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, Cristo entendió las intenciones en el corazón de las personas, pues. Y Cristo refirió la parábola por dos razones, porque estaba cerca de Jerusalén y porque vio o entendió que la multitud estaba creyendo que el reino iba a ser establecido pronto. Claro, al cumplir la profecía de que tu rey viene en un pollino y lo ven con sus ojos entrando en esa condición a Jerusalén, pues ellos cada vez estaban más convencidos de que el reino iba a ser establecido muy, muy pronto, pues. Entonces Cristo les da esta parábola para mostrarle que no iba a ser así, como ellos estaban pensando, como ellos estaban creyendo, pues. En la Lucas 19:11, la Biblia de las Américas dice, estando ellos oyendo estas cosas, ¿verdad? Eh, Continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Lucas 19:11, cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola, pues los que lo escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Creo que es la nueva versión internacional. Entonces, hay varias cositas que debemos considerar aquí, ¿no? Primero, es necesario entender que la parábola está relacionada con lo que iba a suceder en Jerusalén, porque lo está diciendo el versículo, ¿ok? ¿Y qué es lo que Cristo había anunciado a sus discípulos anteriormente que ya lo leímos? Su muerte, su crucifixión, también su resurrección. Pero él les había dicho que iba a morir, iba a ser azotado, iba a ser escupido, iba a ser afrentado, iba a ser entregado en manos de gentiles, ¿verdad? Y básicamente ¿por quiénes? Por aquellos que se lo pusieron, sus enemigos. Los enemigos de Jesús eran los líderes judíos que no querían aceptarlo como el Mesías y también se enfrentaban y convencían al pueblo para que no creyeran en que Cristo, en que Él era el Mesías, el Cristo, pues. Entonces, Cristo, en primer lugar, está anunciando la parábola por lo que iba a suceder en Jerusalén. Ellos pensaban que iba a establecer el reino y Él más bien les estaba diciendo, le había dicho a sus discípulos, a los 12, que Él iba a ser crucificado.
Mateo 20, del 17 al 19, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, los romanos en este caso, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El apóstol Pedro, en el día del Pentecostés, lo refirió así: a este Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, pues. Entonces, ese es el primer punto. Él refiere la parábola por lo que iba a suceder en Jerusalén. Segundo punto es porque la multitud pensaba que el reino ya estaba por establecerse en la persona de Jesús, por eso es que le estaban siguiendo. Por eso es que lo alababan, Hosana en el cielo, lanzaban ramas adelante y atrás por donde él pasaba, y esa multitud pues no lo abandonaba, pues, estaba detrás de él. Entonces, porque la multitud pensaba que el reino ya estaba por establecerse en la persona de Jesús, por eso es que entendemos la preocupación de los líderes judíos, que lo estudiamos anteriormente, pues pensaron que debían matar a Jesús para que el pueblo no lo hiciese rey y el imperio romano viniese a destruir el templo y a Jerusalén, como dijo el sumo sacerdote, pues, que profetizó pues, que Cristo iba a morir porque el Sanedrín, los líderes judíos, estaban preocupados por por lo que estaban pensando el pueblo, por la preeminencia que él estaba teniendo, por la cantidad de personas que le estaban siguiendo, porque era una enorme multitud. Y en tercer punto, él refiere la parábola porque es una advertencia para sus discípulos, porque una vez que partiera, se fuera de este mundo, que él les estaba anunciando que lo iban a matar, sus discípulos entendieran o debían entender que tenían la responsabilidad de trabajar para su Señor, aunque él estuviera muy lejos. ¿Ok? Entonces, estas son las tres razones por las cuales Cristo da esta parábola, pues. Y en este contexto, pues, tenemos que entenderla y dar la explicación. Entonces sigue diciendo en Lucas 19:12, Cristo dice, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. La historia dice, hermanos, que Herodes, el grande, que era padre del Herodes que existió pues en el tiempo de Cristo, él tuvo tres hijos, pues. Cuando él murió, los tres hijos, pues cada uno se le dio como una especie de reinado, pues. El hijo que se llamaba Arquelao era el que tenía la responsabilidad de gobernar sobre Judea. Entonces, pero para ser rey, tenían que ir a Roma para que Roma finalmente aprobara ese reinado. Pero él se fue a Roma y la historia dice que enviaron como 50 judíos, llegaron 50 judíos y informaron allá que el pueblo de Israel no quería, no lo querían a él como rey, pues. Sin embargo, fue investido como rey por los romanos, y cuando él regresó, pues todos sus enemigos sufrieron las consecuencias de haberlo rechazado. Entonces, digamos que esta historia era conocida por los judíos y también era conocida por Jesucristo. Entonces, Jesucristo, cuando refiere esto, pues de alguna manera u otra había una historia real de lo que había acontecido eh, unos años antes, pues, eh, con este hombre, pues. Entonces, cuando habla de el noble, se está refiriendo a él mismo. Dice, en el simbolismo, dice un hombre noble que se fue a un país lejano, pues. Un segundito acá, ok, eso. Un noble que se fue a un país lejano. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo acá? Está anunciando su partida. Dice, un hombre noble se fue a un país lejano. Primero tenía que partir. Una vez que partiera, iba a recibir un reino, para recibir un reino. Y dice, y volver. O sea, en esta pequeña parábola, Cristo estaba hablando
de que él tenía que irse, ¿verdad? Porque ya había anunciado que lo iban a matar, que iba a recibir un reino y después él llegaría a volver. Y esto sucedió pues cuando él ascendió al cielo. Él se fue a la diestra de Dios, recibió el reino cuando ascendió al cielo y ha prometido volver. Pues. Cuando vemos Daniel 7 del 13 al 14, vemos cómo Daniel profetizó sobre este evento de Jesucristo llegando al cielo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Cristo siempre se llamó el hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante del anciano de días. Esta es una representación del Padre. Dice, cuando él llegó, ¿verdad? Al anciano de días, frente a donde está el Padre, le fue dado dominio, gloria y reino. O sea, Cristo subió al cielo, se sentó a la diestra y después fue que vino y estableció su reino en el Pentecostés por medio del Espíritu Santo y que inspiró y utilizó a los apóstoles para este evento. Entonces dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, la iglesia, el reino de Cristo es indestructible. En el libro de Hechos, 1 del 6 al 8, vemos aquí algo interesante. Entonces los que se habían reunido, sus discípulos, le preguntaron cuando él iba a ascender al cielo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una buena pregunta. Ahora, Cristo pudo haberles respondido directamente sí o no. Pero una de las cosas que tenía Cristo cuando él hablaba por parábolas o enseñaba de una manera es que entre lo que decía, daba la respuesta, pues, pero no era una respuesta clara. De hecho, cuando nosotros leemos el versículo 7, a veces no percibimos pues lo que él está diciendo. O sea, ellos le están preguntando que se iba a establecer el reino. Y Cristo le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones, que el Padre puso en su sola potestad, pues. Pero en el 8 dice algo que está relacionado con lo que ellos están preguntando. Lo que pasa es que nosotros lo entendemos porque hoy en día discernimos la palabra y comprendemos los propósitos de Dios. Ellos todavía en ese momento no lograban entender. Entonces él dice, pero, o sea, no les puedo decir sobre los tiempos y las sazones, no les corresponde a ustedes, pero el pero está queriendo mostrarle que les va a dar una respuesta. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, el establecimiento del reino, que no era físico, ellos están pensando en un establecimiento de un reino físico. Cristo, de una manera u otra, le estaba hablando que era el establecimiento del reino espiritual, que eso iba a acontecer cuando viniese el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daría a ellos poder, pues. O sea, entonces vemos esta parte interesante. Entonces, eh, un noble se va lejos, país lejano, Cristo ascendiendo al cielo, recibe el reino, ¿verdad? Al recibir ese poder, ese dominio, esa gloria, pues él viene y envía al Espíritu Santo, el Consolador, que él había prometido, y por medio del Consolador y de los apóstoles establece su reino. Lucas 19:13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, ¿verdad? Sigue con la parábola, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Ok? Entonces, lo primero que hace es llamar a sus siervos. Estos representan a sus discípulos, ¿ok? Y le da de su dinero, o sea, el minas era una moneda, pues, ¿ok? Que no era mucho dinero, pero era básicamente como 10 dracmas, ¿ok? Un dracma era el salario de un día, pues, ¿ok? Y le da de su dinero 10 minas, como 10 dracmas o 100 dracmas, el salario de 100 días. O sea, para el Señor no eran muchas cosas, pues. No es como la parábola de los talentos que dice que le dio todos sus talentos, todo lo que tenía, pues todas las riquezas que tenía a sus discípulos, a sus siervos. Pero en este caso no le da mucho, pues. Pero para los siervos sí era mucho dinero, pues. El objetivo de estas minas, hermanos, en la parábola, era que lo multiplicara
¿Y eso qué implicaba? Pues el deber de trabajar con lo que Cristo les había dado, con lo que el noble les había dado, con los recursos que Dios nos da a cada uno cuando lo aplicamos para nosotros. Dios ha puesto, por decirlo de una manera simbólica, 100 dracmas en las manos de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de multiplicarlo. Tenemos la responsabilidad de trabajar con eso. Entonces, empezando, está enviándole un mensaje a sus discípulos y a todo discípulo de todo tiempo. Y es que le dice, tomen esto y negocien entre tanto que vengo. Y esto, bueno, ya nosotros lo hemos estudiado en otras partes, en otro momento, que somos mayordomos de Dios. O sea, nuestra vida, nuestra alma, lo que poseemos, los recursos, lo que hemos ganado, nuestros hijos, todo nuestro talento, nuestra inteligencia, todo le pertenece a Dios, pues. Y esos son dracmas, por decirlo así, decirlo de esa manera, que Dios nos ha dado. Y nosotros debemos darle buen uso a eso, porque Cristo cuando regrese, el noble cuando regrese, va a rendir cuentas con sus siervos, como vamos a ver en la parábola. En el caso de los apóstoles y los cristianos del primer siglo, también se les dio dones milagrosos. Y esos dones milagrosos, ellos tenían que usarlos de manera correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? El Señor les estaba asignando una responsabilidad, una misión. Les estaba confiando de lo suyo. Ellos debían usar sus habilidades, ellos debían responder a esa responsabilidad o capacidades y no defraudarle. Y eso es algo que nosotros debemos entender para nosotros. Dios nos ha asignado responsabilidades a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Dios nos ha asignado una misión compuesta de muchas responsabilidades, de muchas misiones. Ha confiado en nosotros y eso es importante. Siempre hablamos de confiar nosotros en Dios, pero lo que nos muestra la palabra es que Dios ha puesto cosas valiosas de su reino en nuestras manos, confiando en que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Y debemos entender que nosotros no deberíamos defraudarle, aunque sabemos que son muchos los que terminan defraudando a Dios. En esto, la parábola es muy similar a la parábola de los talentos. ¿Ok? Dios nos ha dado una serie de responsabilidades, una serie de habilidades, una serie de cosas que nosotros debemos poner a la disposición del reino de Dios y no solamente para nuestro beneficio personal. Entonces, al decirles que regresaría, ellos debían entender que efectivamente Él iba a volver. Y escribí mal la palabra, disculpen. Y le pediría cuentas por su dinero, pues. Y los beneficios que le produjeron, pues, o sea, vengan acá, yo les di algo a ustedes, ustedes tienen una serie de beneficios, de cosas que yo les he puesto a ustedes en sus vidas y yo quiero saber qué hicieron con eso. ¿Qué beneficios me aportan a mí, pues? ¿Qué beneficio me están dando a mí, a mi reino, pues? Entonces, el hecho de que le diese beneficios al noble implicaba que iban a recibir gloria, honra. Y el hecho de no darle dividendos implicaba que no habían pasado la prueba y por lo tanto pasarían vergüenza. Sabemos que Cristo regresará y nos pedirá cuenta por nuestras obras. ¿Qué tipo de servicio le dimos en su reino? ¿Eficiente, productivo, exitoso o, por el contrario, descuidado e indolente? Pues, ¿ok? En el versículo 14, Lucas 19:14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. Entonces, primero llamó a sus siervos, ahora está mencionando a sus conciudadanos, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Ok? ¿A quiénes son los que se está mostrando acá? Pues esto tiene que ver con los líderes judíos y el pueblo que finalmente terminó rechazando a Jesucristo. Los judíos no quisieron que Cristo fuese su rey. Ellos aborrecieron a Jesucristo, lo menospreciaron, como profetizó Isaías en el capítulo 53:3.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. O sea, ellos le rechazaron como rey. Y así lo expresaron verbalmente, por ejemplo, delante de Pilato. Dice Juan 19, 14, 15, era la preparación de la Pascua, como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. O sea, rechazaron a Cristo de una manera tajante. La nueva versión internacional dice Lucas 19:14, pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Vemos el cumplimiento, ¿no? Cómo esta parábola, Cristo está subiendo, hermanos, de Jericó a Jerusalén, y él está diciendo esta parábola, y esta parábola se iba a cumplir parcialmente en unos pocos días, cuando lo apresaran y lo rechazaran y dijeran que no querían rey, pues. Perdón. Y bueno, cuando estaba en la cruz, pues también se le puso el rey de los judíos y ellos dijeron que no pusiera ese título ahí en la cruz, pues. Lucas 19:15, aconteció que vuelto él, o sea, el noble, el Señor, después de recibir el reino, no pudieron impedir que fuese rey, a pesar de que habían enviado una delegación de enemigos que no lo querían como rey, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entonces vino a arreglar cuentas, pues. Aquellos que no le querían como rey, pues resulta que se llevaron una sorpresa. Regresó con la investidura de rey, con poder y con autoridad. Entonces, primero llama a sus siervos para arreglar cuentas. O sea, él no llama a sus enemigos, pues primero es a sus siervos. Si habían cumplido su misión, la responsabilidad asignada, y esto iba a ser determinado por lo que hubiesen hecho y por lo que multiplicaran. Finalmente las obras, los hechos, hermano. ¿Ok? Cuando Cristo venga a pedirnos cuenta, va a ver son nuestras obras. Va a ver los hechos de nuestras acciones. Va a ver si realmente le hemos ofrecido beneficios espirituales. No estamos hablando de beneficios materiales, sino espirituales. ¿Ok? Entonces, y esto iba a ser determinado por lo que hubiesen hecho y por lo que multiplicaron. En primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y así va a ser. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, el Señor va a regresar, Cristo lo está anunciando, pues, y va a regresar como rey, pues, con poder, con autoridad, pues, y va a pedirle cuenta primeramente a sus siervos. En Lucas, sigue diciendo Lucas 19, 16 al 21, vino el primero, ya los tres siervos se presentan, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, pues. O sea, multiplicó por 10 lo que se le había dado. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. El otro, el tercero, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Pues. Entonces vemos aquí la triste historia del siervo del noble, y que también es una historia de muchos siervos de Cristo. Unos se esfuerzan por multiplicar lo que Dios ha puesto en sus manos, y otros sencillamente guardan, o como dicen los talentos, entierran, olvidan la responsabilidad que tiene dentro del reino y no hacen absolutamente nada para su Señor. Un segundito acá, creo que. Okay. Entonces, esta es la triste realidad de la iglesia del Señor, hermanos. A través de los tiempos y hoy es muy evidente, pues. Hay cristianos muy hábiles, o sea, el más hábil, el que más se esforzó, ganó 10 minas.
adicionales sobre el dinero recibido. ¿Qué hace? Recibe alabanza de su rey y además es premiado. O sea, hay cristianos que multiplican, que trabajan, que se esfuerzan mucho, pues. Bueno, y eso va a tener su beneficio para ellos. Después el segundo un poco menos hábil, porque con la mina lo que hizo fue 5, pero se esforzó también de acuerdo a sus capacidades y le dio resultados a su señor. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, pues él le dice, este, buen siervo, pues, porque se esforzaron, pues, cada uno a sus capacidades, pues. Algunos son más talentosos, otros menos talentosos, pero lo importante es que cumplan sus responsabilidades. ¿Ok? Entonces, lo que aprendemos sobre el reino de Jesús es que la persona que tiene más responsabilidades, si las cumple debidamente, lo que notamos, hermanos, es que más responsabilidades se le dará. Y esto suena así como que, bueno, ¿qué clase de premio es ese? Si yo trabajo bien, me van a dar más trabajo. Bueno, pero esa es una de las grandes bendiciones del reino del Señor, porque lo que está haciendo Dios es confiar en aquellos que responden a sus expectativas. Dios confía, Dios pone en manos de hombres y mujeres talentosas, trabajadoras, dedicadas, les va asignando más responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios entiende que ellos van a esforzarse por cumplir su voluntad. Entonces, nosotros pues tenemos eso, pues. El que produjo 10 no le dieron una ciudad más o le dieron 3, no, le dieron 10 ciudades. ¿Por qué? Porque su Señor sabe que tiene la capacidad de poder llevar adelante esas 10 ciudades. Al de 5, pues 5. Y al del uno, pues ya vemos que no tenía capacidad para cumplir su responsabilidad. Entonces, seremos evaluados y juzgados si hemos sido buenos administradores, los que se nos ha confiado del Evangelio que debemos predicar y obedecer, la santidad, esa vida que Dios nos ha permitido tener en este mundo, nuestras habilidades, talentos, nuestros hijos, cómo lo hemos educado, cómo lo hemos criado, la iglesia, cómo hemos trabajado en ella, cómo nos hemos interesado en la esposa del Cordero, en el templo del Dios viviente, los miembros de la iglesia, nuestro prójimo, etcétera. Cristo va a venir a pedirnos cuenta a nosotros por eso. ¿Ok? Entonces, a los dos primeros les dice buen siervo. ¿Ok? Pero al último no, pues. Cuando vemos la parábola de los talentos, los siervos que multiplicaron sus talentos, en el versículo 21 y 23 le dice lo mismo, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, entonces aquí viene la regla que está explicando. Si sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, si hemos sido fieles en lo poco que se nos ha asignado, o hemos sido responsables, mejor dicho, entonces muchas más responsabilidades nos darán. Es interesante, pues. De repente para muchos dice, bueno, yo pensé que la cuestión en el cielo iba a ser unas vacaciones sin hacer nada, pues. El hecho de que yo me esforzara más en el reino aquí en la tierra, iba a implicar que en algún momento iba a tener menos trabajo, ¿no? Al que más responsable ha sido, el que más fiel ha sido, más se le va a dar, pues, y eso es una bendición, hermano. ¿Ok? Pero hubo un siervo irresponsable, como siempre los ha habido, indolente, descuidado, que no trabajó. Es claro que no es que no trabajó para él, pues, porque sí trabajó para él, porque tenía que comer, alimentarse, alimentar a su familia. Y esto se nos parece mucho a lo que pasa hoy con la hermandad, pues con algunos hermanos. Tal vez dicen algunos comentaristas que aprovechó el dinero y obtuvo beneficios para sí mismo. O sea, no fue que no utilizó el dinero, sí lo utilizó. Y eso lo vemos hoy con la corrupción que hay en todos lados. Pero cuando su señor le pide cuentas, dice que había guardado su mina en un pañuelo. ¿Ok? Argumenta que tuvo miedo, o sea, dudó de lo que su señor haría con él, pues, si no generaba muchos dividendos. ¿Ok? O sea, y esto es absurdo, porque si yo temo que mi señor me va a castigar porque no fue mucho lo que obtuve,
Entonces debo entender que si no produje nada, pues el castigo va a ser peor. Pero evidentemente lo que muestra este siervo es que no le interesó pues las cosas del Señor. Y cuando él regresa, cuando lo ve, pues dice, voy a sacar lo que me dio, aquí están las monedas y aquí están, te las devuelvo. Y bueno, le voy a dar una excusa de que no pude trabajar, pues que tuve miedo porque pensé que me iba a castigar, pero claro, es que ya iba a ser castigado porque no hizo absolutamente nada. Y esto es un mensaje para nosotros los cristianos. Entonces, si lo aplicamos a lo que hoy vemos, en muchos cristianos podríamos entender esta parábola y el hecho de que todos los cristianos han recibido muchos bienes, bendiciones, talentos, responsabilidades de Cristo, pero muchos son los que están afanados por su vida y no se preocupan por los asuntos del reino. No tienen tiempo. Están usando su vida, su tiempo, sus recursos, etcétera, para su beneficio material, físico, descuidando los asuntos del reino. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues. Entonces, nosotros debemos ser buenos siervos del Señor, como nos exhorta el autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ahora, esa gratitud, que la gratitud tiene que ver con esa intención que tiene la persona que ha sido beneficiado por otro y quiere devolverle, quiere gratificarle, quiere mostrarle su agradecimiento con acciones que favorezcan a la otra persona. Entonces dice, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, en Lucas 19, del 22 al 23, pues, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. O sea, por tus propias palabras. Tú estás confesando tu mala obra. Pues. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? En aquel tiempo no había bancos como tal, hermano. Esto básicamente es una traducción para los cambistas. ¿Se acuerdan los que echó Cristo del templo, que estaban ahí poniendo la casa de Dios como mercadería? Pues ellos eran esas personas que daban intereses por el dinero. Lucas 19, 24 al 26 sigue diciendo Cristo en su parábola y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. El 25 dice, ellos le dijeron, o sea, a los presentes no les gustó, les pareció que era injusto lo que estaba haciendo el Señor, aparentemente. Señor, tiene 10 minas. O sea, ¿cómo se le va? Al que tiene 10, al que tiene ya 10, que ya tiene bastante, ¿por qué le vas a dar otra? Pues, y le vas a quitar a este que no tiene nada. El 26 digo, pues yo digo que a todo el que tiene, se le dará más al que no tiene, perdón, pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pues. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con responsabilidad, hermanos? Para nosotros de repente nos suena lógico, pero Dios en su justicia, Dios no da por inocente al culpable. Entonces está diciendo que Cristo dice, todo el que tiene, ¿verdad? Y ha cumplido fielmente con su responsabilidad, se le dará más pues, en el reino del Señor. Más al que no tiene, pues aún lo que tiene, lo poco que tiene desde el punto de vista espiritual, se le va a quitar. ¿Ok? La sentencia del rey, quítenle lo que tiene, lo que se le ha confiado, lo que su señor le había otorgado. Perdería la confianza de su señor, sería avergonzado porque todo el mundo se daría cuenta de que era un mal siervo delante de todos y se le quitaría todo lo que se le había dado. ¿Ok? Entonces, perdería confianza, sería avergonzado y se le quitaría todo lo que se le había dado. Pues. Y esto es una advertencia para nosotros, pues, hermano. En la parábola de los talentos, dice Mateo 25, del 28 al 30, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ok? Al parecer, los que escucharon la sentencia no les pareció justo lo que le quitaran la mina para darle al que tenía más, pero es una regla sencilla, hermanos. Eso la conocemos nosotros en las empresas, en los negocios, en los colegios, en todos lados. A la persona responsable se le da más responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay confianza en esa persona. Se sabe que va a cumplir con sus responsabilidades. Y a los irresponsables, a los indolentes, no se le dará ninguna responsabilidad. Muchas veces hasta le quitan algunas actividades o responsabilidades que le habían sido asignadas. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en que va a hacer bien su trabajo. Lucas 19:27 dice, también aquellos mis enemigos, ya es la sentencia para los enemigos, para aquellos que no quisieron que él reinara, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlos delante de mí. Pues le llegó su turno a, a sus enemigos, ¿ok? Los enemigos son los líderes judíos y todos aquellos que se opusieron a que fuese rey. Y más adelante, pues serían todos los hombres y mujeres que rechazaran a Cristo, pues, o fuesen judíos o fuesen gentiles. El pueblo de Israel también cayó dentro de los enemigos de Cristo por rechazar a Cristo y por dejarse llevar por sus líderes. En Mateo 27, 20, 21 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. ¿Se acuerdan que esa multitud iba detrás de Cristo alabándole, glorificándole, pensando que iba a establecer el reino? Pero cuando lo vieron ahí preso, amarrado, humillado, ya ahí se les acabó el apoyo que tenían por Cristo. Entonces persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿Ok? Entonces, esto tiene al menos dos aplicaciones, esto de los enemigos. La primera es la destrucción de Jerusalén y del pueblo de Judá en el año 70 por el ejército del Imperio Romano. La matanza que hubo por hambre, pestilencia y por el ejército fue realmente grande. ¿Ok? Cristo vino sobre ellos para castigarlos por sus maldades. Y la segunda aplicación tiene que ver con la condenación eterna por haber rechazado al Mesías como rey. Y Apocalipsis 1:7 dice, es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Para concluir, la parábola es una buena enseñanza para animar al siervo de Dios a trabajar para su Señor, a que sea responsable, trabajando para Él, dándole beneficios, esforzándose para cumplir las responsabilidades dentro del reino. ¿Ok? Buscando la honra y el honor que Dios nos va a dar a nosotros por ser buenos siervos. ¿Ok? Para quien no lo hace, para quien no quiere trabajar, perderá la confianza de su Señor, será avergonzado delante de todos y lo poco que se le ha confiado lo perderá. Entonces, bueno, hermanos, este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que les pueda ser de utilidad para comprender esta parábola del Señor y pues hacer y convertirnos en buenos siervos que le demos dividendos a nuestro buen Dios. Bien, vamos a hacer una oración, hermanos, para después pasar a los anuncios. Eh, Hermano Néstor, ¿usted podría orar, hermano, por favor? El micrófono, hermano. Por favor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que está en el cielo, Señor. Primero de todo queremos agradecerle este tiempo que nos ha dado para poder escuchar su palabra, su mensaje, que nos edifica, nos trae conocimiento, nos fortalece en la fe, nos ayuda a crecer, Padre eterno, cada día en lo espiritual. Y queremos agradecer, Padre, porque estas lecciones, Señor, que fueron dadas a los hombres antiguos, no eran provecho para ellos solamente, sino también para nosotros hoy día. Gracias por el hermano que ha predicado, que ha traído su mensaje, por los que están aquí presentes también en plataforma, como también en Facebook, y por los que escucharán este mensaje a través de YouTube.
porque así, Señor, su iglesia sigue creciendo día a día. En el nombre de Cristo Jesús oramos y le agradecemos. Amén. Amén. Gracias, hermano Néstor, por la oración. Bien, hermano, ¿qué noticia nos tiene allí de Facebook, por favor? Bueno, 2 por 1. Bueno, Tenemos aquí en Facebook a Eduard Alvarado Bolaño, Gilbert Matos, Bárbara Borruel, Jenny Gómez, Iglesia de Cristo Nanchital, Mario Guzmán, Hugo Gorma Soto, Julia Flores Navarro, César Morales, Anthony Calderón y Andrés Guajardo. A ver si tenemos acá otro más, a ver, Zacarías Miranda. Eso es lo que tenemos, hermanos. Aquí los invitamos que puedan volver a escuchar este mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Hermano Mario. gracias, gracias, hermano Néstor, y también pues gracias a los hermanos que nos han acompañado, tanto en Facebook como aquí en el Zoom. Muy bien, hermana Jenny, ya usted levantó la mano rapidito, pues díganos. Amén, amén, mi hermano. Muchas bendiciones. Es para reiterarle las gracias por tan buen mensaje, de verdad que sí. Y esperando pues que el Señor le siga bendiciendo grandemente a usted y a la familia. Muchas gracias, mi hermano, por el mensaje. De nada, hermana, gracias a usted también por acompañarnos. Amén. ¿Algún hermano o hermana quiere agregar algo, comentar algo? Hermano Mario, Ah, hermano Jorge, ¿sí? ahora quisiera detallar sobre la buena explicación que usted ha hecho, algo que estoy analizando, ¿no? Se tiende, a pesar que todos sabemos que en la Iglesia de Dios todos somos iguales, a veces se tiende a valorar algunas funciones más que otras. Entonces, llevándolo a las palabras esta de las minas, cuando uno era una mina y devuelve 10 y el otro 5 y devuelve una y devuelve 5, algunos hermanos se sienten cortos en cuanto a los talentos que nos da Dios, porque no son muy oradores, no son muy analistas, entonces piensan que a ellos tienen una valoración de 10 y los otros hermanos que a veces apoyan en la limpieza, apoyan a repartir volantes, apoyan en llevar un megáfono, simplemente será 5, dice, porque es una funcionita. Eso no es así, ¿no? Entiendo, como usted lo ha explicado, que los talentos que tiene que ver con la palabra talento, nos ha dado Dios, son las capacidades de hacer, pero es el uso de la capacidad, la responsabilidad de la capacidad, lo que está valorando espiritualmente el Señor. No es el nivel supuesto de su capacitación que pueda llevarle a ser a 10 o a 5, sino la responsabilidad que tiene en el uso del talento. Así este talento sea aparentemente de menor importancia, aunque nada es menor importancia, para tener, digamos, una rentabilidad de 10, digamos, ¿no? Entonces está vinculado, lo entiendo yo, primero al tercero, que no hizo nada, ese sí, nada que ver. Pero los otros dos, cuando uno le da 5, otro 10, es por la responsabilidad del uso de los talentos, siendo los talentos iguales, no más que uno. Es tan igual el que sabe manejar su responsabilidad, repartiendo volantes, predicando un poco, en a quien que podríamos dar, digamos, hacer uso nosotros de algunos estudios, todo. Entonces es sobre la responsabilidad del uso del talento que Dios nos encarga, en este ejemplo de la palabra mina, y que ahora nos da en la iglesia. Todos debemos producir 10 minas, entre comillas, de lo que dice el talento, en la iglesia de Dios. Es decir, la responsabilidad de todo, usar nuestros talentos al máximo, porque la sabiduría de Dios entiendo que es saber aplicar lo que entendemos o lo poco entendemos y no conocer mucho pero no aplicarlo. Entonces, no es muy difícil explicarlo, pero lo que quiero decir es que la palabra mina está orientada a implicar en los talentos, en las capacidades, en los beneficios que Dios te da en saber usar esto con responsabilidad al máximo para beneficio de la palabra de Dios. ¿Me entiendo así o de repente mi Sí, palabra? sí, hermano. Sí, o sea, básicamente tiene que ver con eso, porque usted está explicando, o sea,
tenemos una serie de cosas en nuestras manos y nosotros tenemos la responsabilidad de multiplicar, de darle beneficios al Señor. Ahora, como usted dice, algunos pueden ser que estén ayudando en la limpieza del local, están pendientes de detalles que para otros de repente no están pendientes, otros son muy buenos visitando, animando a los hermanos, otros son muy buenos en muchas cosas, ¿no? Pero lo que tiene que ver esto, pues, con la responsabilidad, con el cumplimiento, y claro, a medida de la capacidad de cada uno, pues Dios le va dando más responsabilidad. Por eso muchas veces vemos y notamos que hay hermanos que, que cada vez tienen como más responsabilidad. Y muchos dicen, no, es que el hermano o la hermana se quiere encargar de todo. No, es que al que más se esfuerza, el que más responsable es, Está. más se le va a dar, pues, porque sencillamente es una regla que existe aquí en el mundo también. Por eso es que, por ejemplo, en las empresas, cuando las personas son responsables, van ascendiendo, pues. Y a la medida que van ascendiendo, ¿qué se les va dando? Mayor responsabilidad. De repente antes estaba responsable de una máquina, ahora está responsable de un departamento, después está responsable de varios departamentos, porque es la habilidad o el esfuerzo que uno hace para generarle a Dios los beneficios que Dios está esperando. ¿Ok? Pero sí tiene que ver con responsabilidad, pues. Tal vez tiene que ver también con la capacidad de cada uno, porque uno se le dio un talento y multiplicó por 10. El otro fue y se le dio un talento también y lo multiplicó por 5. Pero lo importante es trabajar. Si multiplicamos por 1, multiplicamos por 2, multiplicamos por 10, por 50, por 1000, pues lo importante es que cada uno estamos haciendo el esfuerzo y que Dios se va a agradar de cada uno de nosotros. O sea, ya la recompensa de darle más responsabilidades, pues ya va a depender de Dios. Ok, hermano, gracias. De nada. Aprendizaje. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Comentario, hermano Ralph, bienvenido. Llegó a la hora de los comentarios. Resulta que se me quedó el teléfono celular en el local de la iglesia. Ah, ok. Con ese yo hago el Zoom para la iglesia. Entonces tuve que irlo a buscar y recién vengo llegando de él. Así que, Bueno. lástima, bueno. Se Me le la quedó perdí. se le quedó el alma en el local. El alma. Lo digo porque me ha pasado. Muy bien, bueno. Bueno, después lo ve por YouTube, hermano, si Dios lo permite. Ok, gracias, hermano. ¿Algún comentario, pregunta, hermanitos, hermanas? Hermano Mario, Hermana Andrea. el de una mina y que la tenía escondida en el pañuelo, ahí se está refiriendo a los judíos, a los fariseos, No, ¿no? a los siervos del Señor, a los A discípulos. los, ok. O sea que ellos tenían que entender que debían trabajar para el Señor. Así es, eso es. Los Ok. judíos eran sus enemigos, los que no querían que reinaran sobre ellos. Hermano Motorola, ese es el hermano David, ¿no? Hermano David, sí. Hermano, una consulta. Dígame. Usted estaba hablando de Lucas, la parábola de las 10 minas, pero también nos llevaba de repente a Mateo. Hay una duda que es, con conversaciones se aclaran las dudas. Por ejemplo, en Lucas dice que a los que no dieron fruto con sus talentos, literalmente les van a cortar la cabeza, o a Juan el Bautista. Pero Mateo dice que a este siervo malo y negligente echarlo a las tinieblas de afuera. Y, y, y uno cuando analiza esas cosas dice, bueno, ya decapitado no hay nada más que hacer, se acabó. Pero echarlo a las tinieblas de afuera es como que, a ver, quiero ser claro en la pregunta, como que en el primero no hay nada más que hacer porque ya no tiene cabeza, pero en el segundo es como que está
en un castigo así como de una prisión o algo así, hermano. No sé si fui Sí, claro en la pregunta. sí, el segundo tiene que ver con cuando dice atarlo de manos y pies. ¿Qué pasa cuando uno es atado, cuando un ser humano es atado de esa manera? No, no puede moverse, no, o sea, no tiene capacidad de hacer nada para salir de esa situación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? ¿Arrojarlo a dónde? Déjeme buscarlo, hermano, para estar más seguro. Mateo 25. Ya en las tinieblas de afuera. Bien, Ok. Eh, Dice eso, pues. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y crujir de dientes en la enseñanza de Jesús tiene que ver con el infierno, pues con el sufrimiento eterno. ¿Ok? Básicamente, cuando nosotros leemos la parábola de las minas, pareciera que el enfoque de Jesús es la vergüenza que va a pasar, ¿verdad? La confianza, pero que implícitamente está hablando de que también va a perder, pues, la, la vida eterna, ¿no? Pero yo creo que la parábola de los talentos es como más explícita, porque está mostrando lo que van a hacer, pues. Ese siervo va a ser arrojado en las tinieblas de afuera y además allí será el lloro y crujir de dientes, porque tiene una implicación con el infierno, el tormento eterno. ¿Ok? Yo creo que de cualquier manera las dos apuntan hacia lo mismo. Lo que pasa es que Cristo en la primera de las minas, pues no usó esta misma representación para hablar del el siervo que no multiplicó ni fue responsable con su mina, hermano. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no, vamos a despedirnos, hermano. Gracias por acompañarnos. Que nuestro buen Dios les bendiga y bueno, que tengan una excelente semana. Pues. Vamos a despedirnos. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Feliz tarde, feliz noche. Feliz tarde, hermana Doris, que Hermanos, estén que Dios les bien. bendiga. Hermano Jorge, Chao, hermana hermano, Melissa, gracias. Gracias, hermano. Buenas tardes con todos. igual usted, hermana Mariela, Gracias. hermana Jenny, Dios les bendiga, hermana Andrea, hermana Chao, Irma, hermanito. Muchas Dios me les gracias. cuide, Muchas de gracias por la nada. palabra. Feliz Día del Señor. Saludos a la hermana Bueno, Pitala, bye. con gusto, con Chao, gusto. hermanita. Dios les cuide, hermano.